Buenas tardes a todos, seguimos con la jornada. En esta oportunidad vamos a inaugurar el bloque Manejo de Efluentes, un mundo lleno de nutrientes. Yo soy Osvaldo Luna, perteneciente, responsable técnico de la Mesa Ganadera, y este bloque lo hemos desarrollado, lo hemos organizado con la Mesa de Integración Lechera en conjunto. En esta oportunidad vamos a presentar nuestros dos oradores, en donde vamos a poder generar un intercambio. En primer lugar nos acompaña el ingeniero agrónomo Nicolás Sosa. Nicolás es egresado de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba, es máster en Gestión de Suelo y Agua en la Universidad de Lleida, España, investigador del INTA, donde desarrolla actividades en la Estación Experimental de Manfredi, y actualmente es el coordinador de proyecto disciplinario Estudio de Impacto Ambiental, Gestión y Tratamiento de Residuos y Efluentes en los Sistemas Agropecuarios. Buenas tardes, Osvaldo, gracias por la invitación y gracias por también permitir compartir las experiencias y las investigaciones desarrolladas en estos últimos años relacionadas a la temática que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias, Nicolás. También nos acompaña la licenciada Karina García. Karina es licenciada en Tecnología Ambiental, máster en Gestión Integral del Agua en la Universidad de Cádiz, España. Ella también pertenece al INTA, en donde desarrolla sus actividades en Chacra Experimental Integrada de Barro. Y aparte desarrolla también sus actividades como docente de posgrado. Para desarrollar un poco la dinámica de lo que va a ser esta charla, que nos van a acompañar tanto Nicolás como Karina, vamos a empezar con una serie de preguntas que van a generar intercambios y podemos desarrollar este bloque. En primer lugar, bienvenida Karina, ¿cómo andamos? Vamos a comenzar con la primera pregunta. ¿Por qué, un poco de donde surge el título y el desarrollo de este bloque, por qué cada vez más común hablar de residuos pecuarios? Bueno, buenas tardes. Gracias también por la convocatoria, por la invitación, y bueno, esperamos poder dar un pantallazo sobre este tema que, como dijo Nicolás, hoy nos convoca. Bueno, con respecto a lo que nos preguntabas, en realidad, como bien sabemos, durante las últimas 2 o 3 décadas se viene dando un fuerte proceso de intensificación en general en todas las producciones pecuarias, y esta intensificación la vemos sobre todo por un mayor número de animales por unidad de superficie, como también una concentración de animales en una menor cantidad de productores, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver tanto en la producción de leche, en donde en los últimos 20, 30 años se ha reducido más de un 40% la cantidad de establecimientos, pero por otro lado ha aumentado la cantidad de animales, ¿sí? Lo mismo ha sucedido en los engordes a corral, en los feedlot, en donde se viene generando también esta concentración en alrededor de un 38% más de existencia bovinas en los últimos 8 años. Lo mismo sucede en la producción porcina, en donde en particular en la producción porcina también alrededor del 27% de todos los productores nacionales, ¿sí?, concentran más del 90% de la producción. Esto nos habla justamente de una fuerte intensificación que se da sobre todo, lógicamente, en la región pampeana, ¿sí? Ahora, ¿qué produce todo esto? Por un lado, requiere de un mayor, valga la redundancia, requerimiento de insumos para satisfacer la alimentación, pero por otro lado una mayor demanda de recursos, tanto agua, energía, ¿sí?, una mayor necesidad, por ejemplo, en el consumo de fertilizantes, y por otro lado, lógicamente esto genera mayores presiones sobre el recurso suelo. Entonces podemos ver, hay estudios que nos muestran que en los últimos años en la región pampeana se ha perdido alrededor del 40-45% de algunos nutrientes, de materia orgánica, ¿sí?, entre un 30 y un 40%. Y específicamente lo que nosotros vemos también es que lógicamente se genera una mayor cantidad de estiércol, de efluentes o de residuos pecuarios que requieren sí o sí ser gestionados, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos productos, estos componentes, tienen una gran concentración de materia orgánica y de nutrientes, lógicamente producto de la alimentación del animal, ¿sí? En particular podemos decir que alrededor del 70% de los nutrientes que consume el animal, independientemente de la especie, forman parte del estiércol, con lo cual
dependiendo del manejo que nosotros hagamos, esto puede ser utilizado como un recurso, pero también puede tener un gran impacto ambiental. Y ese impacto, sobre todo, lo hemos reflejado en el agua, ¿no? Es muy común encontrar o hacer estudios y ensayos en el impacto que genera tanto en el agua superficial como en el agua subterránea, el impacto, la acumulación o la mala acumulación o el mal manejo de estos productos, ¿sí? En particular, el nitrógeno, cuando se forma nitrato, tiene mucha facilidad para percolar y llegar a napas de agua, con lo cual, dependiendo el tipo de suelo, dependiendo de la profundidad de napa, es muy común el impacto sobre la calidad del agua subterránea. Lo mismo en la calidad del agua superficial, generalmente por escorrentías, ¿sí? En zonas donde hay pendientes importantes, y lo vemos reflejado, por ejemplo, en la cantidad de fósforo que llega a estas aguas. Pero además, últimamente se viene estudiando mucho también todo lo que tiene que ver con persistencia de patógenos, con resistencia a antimicrobianos, con contaminantes emergentes, lo cual, si bien hoy en día no hay demasiados estudios nacionales, ya se sabe mucho de este impacto, ¿sí? Con lo cual aumenta la necesidad de este manejo. Buenísimo, súper claro. Y pensando un poco, Nicolás, en el marco legal, ¿cuál sería su uso correcto y cómo se está desarrollando la ley hoy en día, tanto en Argentina como en Córdoba? Bien, lo que es importante es destacar que todas las provincias de Argentina tienen una normativa, pero esa normativa no acompañó los sistemas modernos de producción y nos veíamos en la necesidad de ayornarnos a estos sistemas de producción modernos que, como bien dijo Karina, son intensificados y por ende acumulan mayor cantidad de residuos recuperables en los sistemas productivos. Entonces, bueno, Córdoba fue la provincia que hizo punta en este tema a través de una iniciativa del Ministerio de Servicios Públicos, convocó a todas las instituciones, cámaras de productores y distintos organismos que tenían algún tipo de vinculación con efluentes o residuos que podían generar algún perjuicio a los recursos hídricos de la provincia. Es ahí como se empezó a redactar el decreto 847 que reemplazó al decreto 415 que era del año 99. Entonces el decreto 847 que se aprobó en el año 2016 en su anexo 3 toca lo que tiene que ver con uso agronómico y reuso de efluentes provenientes de producciones pecuarias. El pilar fundamental de este decreto, con lo cual da una apertura a poder hacer uso agronómico de los residuos de producciones pecuarias, es que contempla al suelo como cuerpo receptor que antes la legislación anterior no lo contemplaba. Antes ponían parámetros demasiado estrictos y lógicamente debía ser así porque el destino final era un curso de agua. En cambio ahora estamos hablando del uso agronómico justamente con la finalidad de reponer nutrientes al suelo proveniente, como bien dijo Karina, de la cantidad de nutrientes que pasan a través de las excretas en los sistemas productivos. Luego, lógicamente, este decreto contemplaba lo que tiene que ver con efluentes líquidos, pero quedan excluidas todas las producciones avícolas y los filtros que generan residuos sólidos. Entonces, entre varias instituciones, incluido INTA, SENASA, CREA, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, cámaras de productores, colegios de ingenieros agrónomos, veterinarios, nos juntamos durante todo un año los martes a redactar la resolución 29 que se aprobó en el año 2017 y lo que genera esta resolución es una guía de buenas prácticas para hacer un uso correcto mediante un plan de aplicación de todos los efluentes y residuos generados en estas producciones, con 3 pilares. Principalmente establecer el efluente, cuál es el origen, cómo es el sistema de tratamiento, cuál es el tiempo de estabilización de ese efluente en los sistemas productivos. Luego tener en cuenta el sistema productivo donde se va a aplicar, es decir, en qué lote, qué cultivos, cuáles son las condiciones climáticas de esa zona donde se va a estar aplicando, cuál es la profundidad de la napa y después tener en cuenta todo lo que tiene que ver con la rotación de cultivos de ese establecimiento, con la frecuencia que se va a aplicar ese efluente en un lote, es decir, todo lo que tiene que ver con el manejo de nutrientes y por ende es fundamental también el balance de nutrientes que vamos a estar ejerciendo teniendo en cuenta la falta de nutrientes del suelo, en base al análisis del suelo, el análisis del efluente y los requerimientos de cultivo del cultivo que se va a sembrar. Entonces, en base a un correcto balance de nutrientes, uno
diagnostica y evalúa cuál es la dosis óptima de aplicación en cada sistema productivo. También hay otras provincias que están avanzando, por ejemplo Buenos Aires avanzó en lo que tiene que ver con la legislación, pero exclusivamente para efluentes de tambo. Es decir que acá nada más el ADA estableció la resolución 737, pero solo para efluente de tambo, dejando de lado las otras producciones, y ahí es un tema fundamental, porque estamos generando un marco legal para una producción, pero las otras quedan con un vacío legal importante. Y lo mismo está ocurriendo también en Santa Fe, que durante todo el año 2021 nos juntamos distintas instituciones en un trabajo conjunto liderado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y también por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, donde se conformaron 4 comisiones de trabajo viendo el tema de normativas, uso agronómico, también manejo y tratamiento de purines, y también el tema de laboratorio, ya que no todos los laboratorios tienen la puesta técnica de todas las determinaciones que tienen que hacer para el análisis de enmiendas orgánicas y efluentes. Entonces, se está avanzando, pero también en la provincia de Santa Fe solo para efluentes de la producción de tambo. Entonces, habría que también generar un marco legal para las otras producciones, porque lógicamente debemos garantizar buenas prácticas en todas las producciones. Buenísimo, y más que, digamos, una nueva legislación, también termina teniendo un impacto positivo al productor a la hora de tener un lineamiento de trabajo. Seguro, porque esto genera, le da al productor un ámbito para poder desarrollar su actividad conforme la normativa que establecen las distintas provincias. Buenísimo. Bueno, y volviendo un poco a algunas cuestiones que mencionabas, Karina, ¿crees que es posible, factible y viable revertir este problema en solución desde el punto de vista que mencionabas anteriormente con lo que genera los residuos y cómo la empresa puede encontrar una oportunidad en eso? Bien, es un tema del cual se habla muchísimo y de hecho, bueno, yo celebro que en realidad hay cada vez más información, no solo digamos, de las alternativas que se pueden hacer, de la normativa que acompaña, como decía Nicolás, sino que también hay mucha información sobre cuánto es lo que se puede generar en cada establecimiento o en cada sistema productivo, ¿sí? Si bien siempre decimos es muy variable y depende, hoy por hoy podemos saber aproximadamente qué cantidades se pueden recuperar de este material sólido o líquido, como bien digo, depende de la producción, ¿sí? Y de hecho, justamente haciendo, digamos, hincapié a esto de la normativa específica de uso agronómico, también hay algo que viene acompañando a este proceso que es, si bien no parece tener demasiada relevancia, es el término purín, ¿sí? En donde se viene desde hace un tiempo tratando de no llamarlo como efluente o como residuo justamente a esto, sino como purín, que nos da una idea de recurso o subproducto. A mí en particular me gusta llamarlos recursos fuera de lugar, ¿no? Porque, bueno, como decíamos, tienen una gran cantidad de nutrientes y de materia orgánica que en realidad son los que tratamos de incorporar para la alimentación del animal, entonces lo que hay que hacer es reordenarlos o readecuarlos para poder valorizarlos, ¿sí? Entonces, en este sentido, desde hace un tiempo a esta parte, se viene observando que de parte del productor ya no es por ahí la visión que tenían antes, no es algo que son tecnologías muy costosas, es imposible de hacer, sino que hay mucha demanda, ¿sí? A nosotros en particular a INTA nos llegan muchas demandas de, bueno, a ver, ¿cómo puedo readecuar lo que tengo? ¿Cómo puedo dimensionarlo? ¿Sí? Y sobre todo este cambio de visión, ¿no? De cómo valorizarlo. Y esto también es acompañado un poco por lo que hoy en día conocemos como economía circular, tratar de aprovechar estos recursos, ¿sí? Y en ese sentido también creo que la generación de información y la difusión de casos exitosos en diferentes sistemas productivos y en diferentes regiones ayuda e incentiva mucho. Yo a veces también lo llamo ejemplos o casos contagiadores, ¿no? Que poder evaluar y mostrar justamente cómo diferentes tecnologías con diferentes costos, que por ahí eso es lo que principalmente preocupa al productor, se puede implementar o es posible de implementar con la obtención de diferentes beneficios, ¿sí? Entonces, en este sentido es sumamente importante trabajar mucho en la concientización para que esto, como vos me preguntabas, sea factible
de transformar el problema en solución, y el primer paso que hay que hacer es, yo creo que es capacitar, porque por ahí capacitar para que el productor tome conciencia de qué es lo que está generando, ¿sí? Entonces, en esto es importante tanto conocer qué es lo que estoy generando e inclusive saber cómo muestrear, porque muchas veces nos pasa que el productor tiene una muestra y quizás no es representativo de lo que tiene, está subestimando o está sobreestimando. Bueno, arrancar desde ahí. Y por otro lado, tener en cuenta que toda alternativa debe ser adaptada a cada contexto de cada sistema productivo, ¿sí? No es lo mismo una escala que otra, no es lo mismo un ambiente que otro o un clima, ¿sí? Entonces, bueno, sobre todo eso, es posible siempre que tengamos en cuenta, por un lado, cuál es el objetivo por el cual yo voy a implementar un sistema de tratamiento o de manejo, ¿sí? O de valorización. El objetivo que va a estar condicionado por, como dijimos, por el tipo de sistema productivo, por la escala, pero sobre todo también por los requerimientos operativos. Siempre tener en cuenta que el sistema por el cual yo opte tiene que ser práctico, ¿sí? Y tiene que ser operativo. Entonces, con todo eso, después se trabaja, obviamente, para ir de acuerdo a la normativa, teniendo en cuenta los costos de inversión y los costos de mano de obra, ¿sí? Pero es posible, y de hecho hoy en día hay muchos casos, ¿sí? Y hay muchas evaluaciones de casos exitosos. Buenísimo. Y pensando un poco en esto que me decías, hacer foco en tres aspectos, lo ambiental, lo económico, social, y de tu experiencia de ya llevar o tener varias instancias de contacto con empresas, de desarrollo de proyectos, ¿qué ejemplos, qué casos reales nos puedes comentar que nos permita bajar un poco a tierra de lo que deberían tener en cuenta las empresas a la hora de desarrollar esto? Bien, lo más importante, como decíamos, es conocer qué estoy generando, conocer mi máximo potencial al cual voy a llegar con mi sistema productivo, es decir, pensar en un sistema que se adecue no solo a lo que tengo hoy, sino a mi proyección de crecimiento, ¿sí? Eso en primer lugar. Ver a qué quiero llegar. Entonces acá empieza este tema de la valorización. Bueno, ¿qué quiero hacer? ¿Una valorización únicamente agronómica? ¿Quiero hacer una valorización energética? Bueno, voy a estar restringido por cuestiones operativas, por disponibilidad de maquinarias. Entonces, por ejemplo, si yo quiero orientarme a un uso agronómico, además de que cambia un poco el concepto de esto, ¿no? De disminuir impacto ambiental. Entonces, ya no pienso, por ejemplo, en el sistema más común, que son las lagunas de tratamiento o lo que a veces llamamos fosas, ¿sí? Ya no pienso en una laguna sin impermeabilización, sino una laguna impermeabilizada, ¿sí? Entonces, bueno, al tener una laguna impermeabilizada ya también cambian las condiciones del mantenimiento de esa laguna. Yo no puedo pretender hacer una limpieza con por ahí o con una retro, como se hace en algunos casos, o tener mucho cuidado con el removedor, porque tengo que cuidar la geomembrana que implicó un costo importante, ¿sí? en la instalación del sistema. Por ejemplo, existen casos en donde se dimensionan y se pone mucha inversión en lagunas de almacenamiento, pero para evitar cuestiones operativas no se colocan separadores de sólidos previos, ¿sí? Ya sea en un sistema de producción porcina, ya sea en un sistema de tambo, en donde, si bien no lo mencionamos al principio, el principal efluente o purín generado tiene una composición altamente líquida, más de un 90% de líquidos. Entonces, en ese caso hay muchos sistemas que están planteados con separar el sólido de ese líquido y luego el líquido se acumula en lagunas, se degrada en lagunas. Hay otros planteos que evitan esta separación de sólidos por requerimientos operativos, pero esa acumulación de sólidos en la laguna me aumenta, ¿sí?, el requerimiento de mantenimiento de vaciado de lagunas. ¿Qué pasa? Ahí entra en juego y hay una situación muy comprometida de equilibrio entre mantenimiento del sistema, en vida útil de la geomembrana, ¿sí? Porque puede ser que al tener mayor cantidad de sólidos, ese requerimiento de limpieza me pueda, en algunos sectores, romper esa geomembrana, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es, hay que evaluar
antes de hacer cualquier etapa del sistema de tratamiento, evaluar, poner todo sobre la mesa, como siempre digo, todas las condiciones operativas, de inversión inicial, de mantenimiento, de requerimientos, de escala, obviamente adecuación a las normativas, que está dado más que nada en los tiempos de retención que exigen las normativas provinciales en donde ya existe esta normativa, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, existen muchos casos exitosos y no solamente de valorización agronómica, ¿sí? Que es el fuerte por ahí de estos compuestos, sino también de valorización energética. Es muy común también últimamente encontrarnos con sistemas de engorde a corral, en donde se instalan biodigestores, ¿sí? En donde a mí me permite, por un lado, generar energía y luego también aprovechar ese material como abono. Claro, un poco la economía circular que comentaba recién. Bueno, y también para darle pie un poco al contexto que venís desarrollando, si hablamos del uso, Nicolás, del uso correcto agronómico y su impacto que puede tener económico en las empresas, ¿cómo lo podemos pensar a este tema? Bueno, ante esta pregunta es fundamental plantearnos cómo vamos a producir alimentos. Y la FAO establece para el 2050 vamos a ser 1.500 millones de personas más habitando este mundo. Entonces es clave ver de qué forma vamos a generar suficiente alimento para garantizar una alimentación a toda la población mundial. Argentina en los últimos 40 años duplicó su superficie de siembra, pero cuadriplicó su producción. Entonces, bueno, vemos acá que hay una adopción muy grande de lo que tiene que ver con tecnología de siembra directa, organismos genéticamente modificados, nuevos insecticidas, herbicidas, pero no así pasa lo mismo con la fertilización de cultivos, y acá es donde vemos que solo hay una adopción del 70% en la técnica de fertilización, y esto nos abre una apertura muy importante en lo que tiene que ver la revalorización de los efluentes y enmiendas generadas en sistemas pecuarios para justamente hacer un correcto tratamiento y un correcto uso agronómico, beneficiándonos de la cantidad de nutrientes que tienen estos efluentes y residuos, como bien ya comentó Karina. Nosotros estamos llevando adelante distintas experiencias con productores porcinos de tambo y también fieldot. Para comentar rápidamente algunas de estas experiencias, llevamos adelante ya 5 años de evaluación con la Cámara de Productores Porcinos, donde tenemos un campo experimental en Despeñaderos, donde el efluente se aplica de una tercera laguna de tratamiento, del efluente del sitio de terminación, y lógicamente son lagunas impermeabilizadas. Este efluente se aplica con un pivot central, que solamente se utiliza ese pivot para aplicar efluentes, después no se riega el cultivo. Hicimos un primer año maíz, después 2 años soja, maíz, y este 5.º año soja. Y en los años que hicimos maíz, lo que pudimos ver es un excelente rendimiento para la dosis donde aplicamos 250.000 litros. También tenemos otras parcelas donde agregamos fertilizantes minerales, pero no vimos una mayor respuesta significativa respecto de la dosis únicamente de efluentes porcinos. También tenemos otro círculo de riego donde aplicamos dosis crecientes, pero siempre nos termina cerrando económicamente la ecuación para la dosis de 250.000 litros. Esta experiencia es lo que nos llevó adelante a ver qué cambios estábamos generando a nivel de propiedades químicas de suelo. Para eso estamos encarando una línea de investigación donde, a partir del rendimiento relativo y la oferta de nutrientes del suelo, que es como se hace para cuando se fertiliza con fertilizantes minerales, tenemos en cuenta el nitrógeno que aporta el suelo más el nitrógeno que aporta el efluente, y para el 90% de rendimiento relativo al cultivo tenemos un índice de suficiencia que nos permite diagnosticar en forma rápida cuánto es la cantidad de efluente que nosotros tenemos que aplicar. Es decir, si el suelo nos provee 100 kilos por hectárea de nitrógeno y el análisis del efluente nos dice que debemos aplicar otros 100 kilos de nitrógeno vía efluente porcino. Entonces, bueno, esta es una de las cosas que quería destacar, el incremento grande de nitrógeno, pero también de fósforo que tenemos en los suelos donde estamos haciendo estas evaluaciones. Nosotros podemos ver que en valores originales, donde comenzamos la experiencia, nosotros siempre en cada año tomamos muestra del suelo previo a la aplicación de efluente y luego posterior a la cosecha del cultivo, así en los 5 años, para los 2 círculos de riego, para cada tratamiento. Lo que estamos viendo que en el testigo estamos un poquito por debajo de los valores originales, estamos en 10 partes por millón, pero después tenemos otras parcelas donde tenemos valores intermedios de 20 partes por millón de suelo para la dosis de
125.000 y 250.000 litros de efluente porcino, y otro grupo donde ya estamos en casi 40 partes por millón, es decir, cuadruplicamos los contenidos iniciales de fósforo en el suelo con dosis de 500 y 625.000 litros de efluente por hectárea. Y esto lo vemos no solo a nivel de macronutrientes, sino también estamos evaluando qué pasa con metales pesados, o por ejemplo, qué pasa con el cobre y zinc, y lo que vemos es que hay estudios que para la región pampeana, los niveles de en suelos prístinos, el zinc era entre 2 y 5 partes por millón. Hoy en día la gran mayoría de los suelos de la región pampeana está entre 0,8 y 1%, 0,8 y 1 partes por millón de zinc en el suelo. Entonces, ¿qué vemos con este estudio? Que en todas las parcelas donde nosotros estamos aplicando efluentes, pasamos a niveles de 2, 3 y hasta 4 partes por millón de zinc. Es decir, no solo vemos respuesta a nivel de macronutrientes, sino también de micronutrientes. Entonces es bueno ver cuál es el efecto positivo, no solo a nivel de rendimiento, sino también de mejora de las propiedades químicas del suelo y también de la rentabilidad de las empresas, ya que haciendo un análisis económico en cada una de estas empresas, para cada tratamiento estamos obteniendo entre 100 y 200 dólares por hectárea respecto de los tratamientos testigos por hacer una correcta gestión de los efluentes. Para meterme en nota de las producciones en las cuales hemos trabajado y también tenemos datos como para comentar, cuando estuve en Rafaela, junto al ingeniero Gambaudo y Hugo Fontaneto, nosotros hicimos muchos ensayos aplicando efluentes de tambo en cultivo de maíz, y en el promedio de esos ensayos, lo que nosotros pudimos ver que comparando tratamientos testigos con tratamientos con 200 kilos de urea y 40.000 litros de efluente de tambo, ya que el aporte de nutrientes de 40.000 litros de tambo es equivalente a las 200 kilos de urea. Obteníamos aproximadamente, respecto al testigo, unos 5.000 kilos de materia seca más de maíz entre el testigo respecto de las parcelas fertilizadas. ¿Qué nos permite diagnosticar esto? Es decir, que si un nutricionista me dice yo necesito 1,2 kilos de materia seca de maíz para generar 1 litro de leche, con los 5.000 kilos de materia seca más de maíz que genero cuando aplico 200 kilos de urea, me permiten un excedente de 3.000 litros de leche. A 39,50 pesos el litro de leche, descontando el gasto de los 200 kilos de urea y el costo de aplicación, nosotros tenemos un margen adicional de aproximadamente 85.000 pesos por hectárea. Y lo mismo también lo logro aplicando los 40.000 litros de efluente. Nada más que en este caso la renta es aún mayor, ya que aplicar 40.000 litros de efluente de tambo me cuesta aproximadamente, datos que nos pasaron contratistas esta semana, 11.000 pesos. Entonces me queda una renta de 103.000 pesos, es decir, tengo una renta de 17.000 pesos mayor entre la parcela donde apliqué 40.000 litros de efluente con respecto de la que apliqué 200 kilos de urea. Y acá estoy evaluando solamente un nutriente. Si a eso le sumamos fósforo, azufre, calcio y magnesio, la ecuación se torna mucho más positiva para la parcela donde estamos haciendo uso agronómico. Y para ir finalizando y dar a conocer algunas de las experiencias que hicimos en Fieldot, estuvimos trabajando en el Fieldot Don Sebastián en San Agustín, donde es una encierra corral de 16.000 cabezas y anualmente se hace 2 veces limpieza de todos los corrales y semanalmente los 3 metros de cemento donde come el animal. Eso se deposita en pilas, luego se hace un compostaje a partir de este material y lo estuvimos evaluando con una respuesta muy positiva de aproximadamente 3.000 kilos por arriba del testigo en producción de materia seca de maíz. Entonces, bueno, tenemos una muy buena respuesta, están los informes publicados para luego que los asistentes puedan tomar más en detalle los datos, pero por la limitante del tiempo no me puedo explayar más para mostrar todos los resultados, pero son experiencias muy positivas las que tenemos en todas las producciones, viendo que estamos dejando de contaminar y transformamos un pasivo ambiental en una oportunidad o en un insumo estratégico de la producción, como es en este caso una enmienda orgánica de calidad. Buenísimo, bueno, nos quedamos con esta última parte también de Nicolás del pasivo ambiental como una oportunidad y como decía muy bien Karina, la verdad que es un tema que hay mucha información, hay mucho conocimiento y el primer paso es capacitarse. Lejos de poder concluir todos los temas que fuimos tocando y del cual aprovecho para agradecerle, es un espacio que tratamos de generar este intercambio y que sobre todo genere disparadores para que cada uno en la empresa lo pueda empezar a desarrollar. Así que bueno, desde nuestra parte, en nombre de la mesa ganadera, de la mesa de integración lechera y de nuestra zona Córdoba Norte del CREA,
les agradezco a los dos por su tiempo, excelente la calidad y la solidez de los contenidos, así que seguramente vamos a tener otra oportunidad en donde vamos a poder profundizar cada cuestión que nos han podido compartir en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.